Y hablando de verdad y de honor y de justicia, tenemos que hablar del nuevo sistema de justicia penal. Y aquí está pues nuestro amigo Ismael Sigala, quien pues está a cargo de esta pues histórica misión y responsabilidad. ¿Cómo va, mi querido Ismael? ¿Cómo va este asunto? Él es el secretario ejecutivo de la Comisión Implementadora del nuevo sistema de justicia penal aquí en Baja California Sur. ¿Cómo va? Porque la verdad es que sí ha habido pues sentimientos encontrados, por no llamarlo lo menos. Hay situaciones que para mí son gravísimas, y yo no sé si sea por los derechos humanos o por el debido proceso, a lo mejor no tiene nada que ver con el nuevo sistema, pero una de las que más me ha llamado la atención y que me ha sacudido es cuando recientemente, ¿te acuerdas? En La Paz encontraron a un comando asesino, acaban de cometer un delito de homicidio, y a las pocas cuadras les encontraron el vehículo y encontraron pues armas que solamente son de uso del ejército, chalecos, silenciadoras, todo lo que te puedas imaginar, capuchas, todo, pasamontañas, etcétera. Se los llevaron y al poco tiempo el juez dijo no, pues ahí cometieron alguna falta en el proceso y quedan fuera. Yo me quedé azorado porque pues, se respetó más a la ley que a los asesinos. Y al poco tiempo hubo otro asesinato. Yo me pregunto, ¿esto tiene algo que ver con el nuevo sistema penal o fue un caso aislado? Porque hasta la misma Procuraduría se sorprendió, la misma Secretaría General de Gobierno dijo, no puede ser. Todos se quedaron de fuerza. Quisimos hablar con este juez, por ahí tengo el nombre de él. ¿Tú recuerdas? Sí, Armando, pues bueno, primeramente muy buenas tardes. Te saludo con gusto, antes que nada ya debes te recibí con un bombazo. Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha acá en el municipio de Los Cabos. Sí, es un tema del que hay que decir mucho todavía, Armando, en particular el tema del que hablas fue ventilado en el fuero federal, estuvo a cargo de un juzgador federal. O sea, no es un invento. Es correcto, sí, tuvimos conocimiento en su momento de ello. Y bueno, cierto es también que el nuevo sistema de justicia penal exige a todos los funcionarios, a todos los servidores públicos que lo operan, una mayor capacitación, exige una profesionalización permanente. Y sí puede llegar a ocurrir este tipo de cosas, sin embargo no paran ahí. Puede seguir ante las instancias competentes porque puede haber apelaciones, no es una resolución definitiva. Esto puede pues sí, pero subsanarse. Tanto, ya están fuera, ¿no? Sí, pero no significa que vayan a quedar libres esas personas. Pero ya, pues si el proceso se continúa. Van del estado y ya. Y a ver, agárrenlos. Como a Duarte, ¿verdad? A ver quién lo encuentra. Y Duarte, y no sé, bueno, pero son otras cosas. Así perdón. Es. Bueno, mira, sí, tenemos mucho que decirle a la gente sobre el funcionamiento del nuevo sistema, sobre las figuras que ahora están aplicándose y en particular me voy a referir al fuero común, al fuero que nos compete como Estado. El tema de las medidas cautelares, ¿qué es esto? Son aquellas facultades que se encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que el juez las imponga y significa, y aquí hago un paréntesis porque es un cambio radical en la forma como se venían haciendo las cosas, significa que los imputados podrán enfrentar sus procesos tanto en libertad como en prisión. En libertad estarán todos aquellos imputados que no hayan cometido delitos graves tipificados por el Código Penal. Sin embargo, no significa que estén absueltos. Es una libertad condicionada. Pero dice graves. Esto que acabamos de delitos que no sean graves. Sí. Esto no se me hace, no se te hace grave. ¿Un homicidio no es grave? Un homicidio es un delito grave. ¿Y estas personas por qué fueron liberadas entonces? Repito, Armando, esto fue una resolución de un juez federal. Esto tiene un seguimiento en otras instancias, por supuesto. Tendrá seguramente que responder a las apelaciones y ante los magistrados, incluso hasta la misma corte si el caso llegara, ¿no? Pero en particular sí hay que mencionarle esto a los ciudadanos. El caso que tú comentas obviamente no estuvo sujeto a una medida cautelar, simplemente hasta donde entiendo se pusieron en libertad por violación a derechos humanos.
Por lo tanto, Porque creo que los fotografiaron o hubo alguna violación al debido proceso desde la detención, entiendo. Y que a veces, no sé, digo, es que es otro tema, que muchas veces está la delincuencia tan apabullante que cuántos jueces, bueno, acaban de asesinar a un juez federal en Así es, Oaxaca, por allá. En Estado de México, ¿no? ¿Dónde fue? Pues mira, yo esa de plomo o plata o plata o plomo. Plata o plomo, que o aceptas la lana o te damos bala, ¿no? Y los jueces deben de, o sea, que se discutió también mucho sobre la protección de ellos, que es otro tema, pero sin embargo, algo tiene que ver porque la amenaza de la delincuencia llega a estos grados verdaderamente escalofriantes para los que tienen la responsabilidad de hacer justicia. Pero también hay otro problema que es más grave. Mira, y yo entiendo que estas modificaciones, la esencia de esto, el espíritu de estas modificaciones es proteger los derechos de alguien a quien se le imputa un delito y que muchas veces ni siquiera es culpable de haberlo cometido. Y al modo de México, que te fabrican pruebas, que te inventan cargos, que te siembran cualquier cantidad de evidencias, una gran cantidad de ciudadanos estaban en la completa indefensión, con procesos amañados y estaban descubiertos. Yo entiendo que la intención de estas modificaciones era brindarle mayor protección a alguien que se le señala como presunto responsable y que muchas veces se le exhibía públicamente como que había cometido algún delito y se le linchaba mediáticamente y se le linchaba ante la sociedad. Ahora, la otra parte de esto que pone un poquito la inconformidad o la inquietud de la sociedad es que puedan enfrentar esos procesos en libertad, pero qué bueno que lo señalas, que es en los delitos que no son graves. Pero está tan podrido el sistema que ya nos cuesta trabajo entender hasta dónde realmente quién decide si es grave o no es grave, ¿no? Porque un homicidio de este calibre resultó que pues no era tan grave, ¿no? O sea, robos, por ejemplo, no son graves. Fraudes tampoco. Bueno, los robos tienen una serie de variables, por ejemplo, el robo simple, el robo con violencia, y se pueden agravar de manera muy significativa. El robo más común en estas zonas es el robo a casa habitación. Es el robo a casa habitación, que no es un robo cometido con violencia, sin embargo sí es un robo que está tipificado como un delito grave. Pero nos decía hace un momento también que se han procesado 700 casos más o menos. Sí, aquí es importante también señalar que lo que decías, Armando, hace un momento, el cambio y el espíritu de la reforma como uno de sus pilares es que se respeten los derechos de las personas que son detenidas, que no se fabriquen culpables, que sea un sistema más transparente y más ágil, sí, pero tiene muchas otras figuras, como es el caso de la justicia alternativa. Este sistema en el que las personas puedan resolver sus controversias a través del diálogo, de la negociación, de la conciliación, y en ese sentido hemos tenido muy buenas prácticas en el Estado. Hoy se han resuelto bajo esta figura 700 asuntos ya en todo el Estado, y esto es importante porque destaca la voluntad de las partes, pero principalmente la reparación del daño. No puede haber acuerdo reparatorio si no hay reparación del daño. Entonces, por supuesto, también se abona a una cultura de la negociación pacífica de los conflictos. Yo me atrevo a señalar que de aquí, por lo menos, no hay en prisión ahora unos 350 o 400 personas, porque resolvieron y admitieron y aceptaron haber cometido el delito, repararlo, y no están fuera del... Es que también... Sí, Armando, sin embargo, esa es la legislación que tenemos, esas son las oportunidades que da la ley, y hay que señalarlo también, no es una licencia para seguir delinquiendo. El imputado le queda muy claro cuáles son las implicaciones de reincidir en este tipo de actos, y entonces la segunda no será ni una medida cautelar en libertad, ni una negociación por la vía de la justicia alternativa, sino que será la prisión preventiva. Que es el caso, por ejemplo, los reinciden con mayor insistencia, que son los de robo a casa habitación, y que realmente es uno de los graves de los problemas más graves. Ya les resulta rentable, porque dicen, bueno, pues cuánto nos cuesta pues la fianza, o salen y salen. Bueno, ya esa figura de la fianza está eliminada, pero también hay que decir que aquellas
personas imputadas por un delito que están enfrentando su proceso en libertad y incurrieran en cometer un delito nuevamente, a través de los supervisores del seguimiento de medidas cautelares o de la propia denuncia ciudadana, ellos ya no pueden alcanzar alguna otra medida en libertad, tienen que ir a prisión. Entonces, esto está completamente controlado. Y hay algún dato que hay que destacar. De los imputados que hoy se encuentran en libertad, el 95% está cumpliendo a cabalidad con lo que el juez les impuso. ¿No se han pelado? No se han pelado, siguen viviendo, trabajando, residiendo en su lugar de origen, y aquel 5% están regresando a las audiencias y regresando yéndose directamente a prisión, y están mucho más controlados y mucho más monitoreados. Anteriormente esta figura no existía y fácilmente quien pagaba una fianza si volvía a cometer un delito y otro, y ahora esto está mucho más controlado. Pues yo quiero pensar que estos acuerdos deben de ser en la base de la pirámide los más numerosos, ¿no? Los delitos de este tipo de orden en toda la gama, en el universo de delitos que se cometen, deben ser, por lógica simple, los más que involucran a mayores cantidades de individuos. Sí. E irán, en la medida en que van siendo más graves, se va reduciendo también la escala en esta pirámide, ¿no? Hasta que lleguen los que son estrictamente de delitos cometidos por delincuentes de élite, ¿no? Así es, sí, aproximadamente un 70-75% de los delitos son de esta naturaleza. Los demás están entre graves y delitos de alto impacto que tienen que ver con delincuencia organizada. Y eso otros. De ninguna manera los pueden cumplir en libertad. Hay que señalarlo, de ninguna manera los delitos de alto impacto, delitos de violación, de homicidios con violencia o con agravantes, delitos de delincuencia organizada, trata, no alcanzan por de ninguna manera la libertad bajo una medida cautelar. Es prisión preventiva, esa es la regla, el mismo código lo establece, por lo tanto sí hay que ser muy claros. Las medidas cautelares en libertad sí aplican para todos aquellos delitos que no son graves, y los imputados que tenemos hoy en Baja California Sur están cumpliendo con esa medida impuesta. Lo que pretende la medida es que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia y que esté acudiendo a las audiencias cuando el juez lo requiera. Es decir, para no tenerlo en prisión, porque mucha de esta gente está trabajando, sí, siguen estando con sus familias, y además están advertidos de las consecuencias que puede tener reincidir. Bueno, ¿y qué medidas hay para los casos de corrupción? Porque el problema de este país, en el 90% de la aplicación de sus leyes, es la corrupción. ¿Cuál es el complemento de esto cuando algún ministerio público, algún juez falla de una manera en que califica como no grave un delito que sí era grave? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuáles son las medidas para tener control sobre las autoridades? El juez puede fincar responsabilidades al servidor público que haya violado derechos, garantías, o que haya violado lo que ya también el propio código lo establece como delitos de los servidores públicos. Es decir, el servidor público en el nuevo sistema de justicia penal no está exento de que se le aplique la ley, porque ahora todo lo que hacemos es visible, está a la vista de la gente. ¿Y ante quién vas? Si alguien, por ejemplo, cometió un delito de robo, pero además golpeó y secuestró, pero nada más le cargaron el robo, ¿ante quién lo denuncias? Ante el Ministerio Público. La denuncia tiene que ser ante el Ministerio Público. Claro, hay ministerios públicos especializados para delitos de servidores públicos.